Comencé a trabajar a los 5 años. Fue un tiempo de niñez hundidos en la pobreza, en miseria. Porque la pobreza es un estado mental y espiritual. En Estados Unidos, un país que produce más millonarios en el mundo, pero yo aún aquí, yo seguía en el estado de escasez. Viene como una luz. La doctrina donde me encontraba no estaba completa. Tengo que hacer cambios en mi vida. Que no es fácil, ¿no? El ver partir a un esposo o una esposa, ¿no? Uno de los momentos que yo venía llorando en el carro. Los patrones mentales, en la escuela, en la sociedad y luego en la iglesia. Pobres pero justos. El dinero no lo es todo, el dinero corrompe. El ser humano básico tiene 38 bloqueos mentales referente a dinero. Yo tuve un sueño con un hombre fuerte que se me paraba en el camino y me decía, ¿para dónde vas? Tú no vas a salir, tú no vas a avanzar. Si vendrá la pobreza como un hombre armado. Jesús dice, no puedes servir a dos señores. El señor Mamón los aflige. El señor Mamón les trae problemas en el matrimonio. Por ejemplo, hoy yo no amo el dinero me ama a mí. La mayoría de cristianos evangélicos no tienen ningún valor en el mercado. Hoy tenemos 3 empresas nosotros. ¿Vas a aprender por tus errores o vas a aprender por tus mentores? Yo anduve en conferencias hasta con el presidente de la nación, Donald Trump, con Robert Kiyosaki. Usted nos da una tremenda revelación sobre lo que realmente significa ser próspero según la Biblia, ¿no? ¿De qué sirve ser millonario? Estás enfermo. ¿De qué sirve ser millonario? No tienes familia. Tú tienes que venir en sí, un despertar en tu vida de que la abundancia es tu herencia, porque ya Dios está levantando millonarios en medio de la iglesia. Hoy, en el nombre de Jesús, declaramos que la luz divina viene sobre tu vida. Hola mi gente linda, bienvenidos a este nuevo episodio de este proyecto de Dios. Hoy vamos a hablar de un tema que en este tiempo está siendo muy popular, pero al mismo tiempo ignorado. Popular en el área de las finanzas y las riquezas e ignorado en el área espiritual, que debería ser la más importante en nuestras vidas, debido que a través de esto descubrimos la raíz espiritual de la pobreza. Nos capacitamos y llegamos a tener las herramientas necesarias para poder vencer la raíz de la pobreza. En esta ocasión tenemos un invitado muy especial que es pastor, mentor y autor de libros. Un hombre que pasó de vivir en la miseria a ser un empresario exitoso y millonario, escribiendo libros que al día de hoy están impactando muchas vidas en diferentes países. Sin embargo, detrás de todo esto existe una historia real, una historia profunda, pero sobre todo espiritual. Hoy vamos a ser ministrados con estas perlas de sabiduría a través de la vida del pastor José Bonilla. Bienvenido, pastor. Le invitamos a que haga una presentación bibliográfica de su vida y pueda presentarse usted ante los espectadores que hoy van a conocerlo. Muchas gracias por la invitación. La verdad es un gran privilegio para mí el poder compartir mi historia. Yo nací en una familia muy pobre, en una aldea de Honduras. Mis padres vivíamos en suma pobreza. Comencé a trabajar a los 5 años. A los 5 años ya iba en la mañana a hacer 2 horas de trabajo, luego salía corriendo para ir a la escuela y lo poco que colectaba a esa edad tenía que entregárselo a mi madre porque ya me volví como un colaborador para poder ayudar, cubrir lo básico de la casa. Y pues me recuerdo que habían veces de que no podía ir a la escuela porque carecíamos de papel, a veces no teníamos lapicero, no teníamos lo necesario para ir a la escuela. Fue un tiempo de niñez hundidos en la pobreza. Me recuerdo que comencé a mis par de zapatos a los 9 años. Comenzamos a usar zapatos. No teníamos ninguna probabilidad de salir adelante. Estábamos hundidos en la pobreza sumamente. Y pues era un caserío donde no había esperanza, donde todos éramos lo mismo, no había como esperanza de salir adelante. Pero en esa etapa alguien se acercó a mí a hablarme de
de Cristo, hablarme de Dios. Un pastor de la iglesia se acercó a mí a esa edad pequeña y me comenzó a decir que fuéramos a la iglesia, y comenzamos pues a tener una idea de lo que hacía el pastor, y comencé yo a ver la diferencia entre mi papá y el pastor. Y pues mi papá pues no tenía un buen testimonio, fue preso de algunas adicciones como el alcohol. Entonces vi la diferencia en un pastor, y esa fue como una esperanza para mí. Desde la edad de pequeño comencé como a pensar de que ese podía ser mi futuro, como la salida para mí, para yo poder salir. Entonces, a la edad de 14, llegando a los 15 años, se llegó el momento donde entregué mi vida al Señor. El pastor comenzó a enseñarme a tocar guitarra, y como que eso fue el medio que él utilizó para llevarme a la iglesia. Ahí comencé en la vida ya con el deseo de salir adelante, con el deseo de vencer la pobreza, de vencer los vicios, con deseo de no ser como mi padre, ¿verdad? Porque yo no quería tomar, yo no quería pues vivir la vida que él vivió lamentablemente, ¿verdad? Gracias a Dios ya pues mi padre ha salido de eso, ya hoy una etapa adulta, pero ya ha salido. Pero en esa etapa de niño, de joven, yo no quería vivir esa vida. Entonces llego a la iglesia, y ahí es donde me comienzo a caminar, y yendo a la iglesia evangélica tradicional, donde el mensaje de ellos solamente era ir al cielo, prácticamente. Ese era el mensaje de ellos. Y claro, de no andar en el pecado, de no vivir en el pecado, que había que guardar la salvación, y etcétera, etcétera. Pero el mensaje de ellos era solamente cielo. Y de alguna forma, también en esa niñez, me recuerdo que a los 9, 10 años por ahí, yo le dije a mi papá que yo iba a salir adelante, que yo iba a ser próspero, que yo iba... Y sin embargo, le dije a él que no iba a ser como él. Y claro que hoy entiendo que eso son ofensas fuertes, ¿verdad? Para un hijo que le diga a un padre: yo no voy a ser como tú, yo no voy a tomar, yo no voy a andar haciendo esto, yo no voy a ser pobre como tú, en la edad como de 11, 12 añitos. Pero cuando llego a la iglesia, todo eso como que se radicó, ¿verdad? Todo eso se radicó porque la enseñanza que la iglesia evangélica tradicional enseñó en ese tiempo, como que me botó ese sueño a mí al llegar. Pero de alguna manera yo seguí siendo guiado a abandonar, a no vivir el pecado, a vivir para Dios, a vivir apartado del pecado, a no tener sexo antes de casarme, a no tomar, a no fumar, porque todo eso me iba a llevar a perder el cielo. Entonces yo quería ir al cielo. Ahí comencé a caminar en la iglesia, y a la edad de 16 años viene la idea de irme para Los Ángeles, porque teníamos un primo en Los Ángeles, y me dijo: venite, primo. Y pues me vine con algunos ahorritos que tenía a esa edad, porque yo trabajaba y yo estaba como buscando hacer dinero. Vino la idea de irme para Los Ángeles, California, aquí en los Estados Unidos, y seguí a congregarme a la iglesia, lo mismo, la misma doctrina, la misma enseñanza, donde el dinero es malo, donde el dinero no lo es todo, donde soñar en cosas grandes es pecado, porque de alguna manera ellos pensaban la ambición, no la lograban, pensaban que tener una ambición era avaricia. Ahora entiendo que la avaricia y la ambición no es lo mismo, porque yo necesito tener ambición para lo bueno. ¿Sí? Yo necesito tener ambición para lo bueno. Hay que tener una ambición sana. Pero ellos, como de alguna manera no sabían diferenciar el significado de la palabra, entonces no había ambición de nada. No, nos castraron, y llegué a Los Ángeles y con la misma doctrina. Pero allí me caso, llego y me encuentro a mi esposa, que es la madre de mis 3 hijos. Y pues allí me casé con ella, y viviendo en miseria, viviendo en pobreza, viviendo en escasez extrema, y ya en Los Ángeles, porque la pobreza es un estado mental y espiritual, ¿verdad? Son esas dos esferas que llevan a la humanidad a vivir en pobreza. Yo estaba allá en Estados Unidos, un país que produce más millonarios en el mundo. Está en las redes, es una verdad que el país que produce más millonarios en el mundo es Estados Unidos.
Pero yo aún aquí, yo seguía en el estado de escasez. Y fue difícil porque nació mi hijo y no pude darle la leche. Porque, ¿sabes? Los niños hay que darles leche. Hay una leche que le dicen Carnation, hay otra leche que le llaman Similac. Una leche que no le damos leche de bote, sino que una leche especial para los niños, pero esa leche es de valor alto. Entonces, no podíamos, tuvimos que injertar de darle leche de bote, porque no teníamos para comprar leche, aún viviendo aquí en los Estados Unidos. Fue fuerte. Luego me vine yo para al estado donde vivo hoy, que es New Jersey, huyendo de la pobreza, del estado de California. Me vine para acá, porque también ya estaba casado y no podía darle a mi esposa lo que ella merecía. No podía darle leche a mi hijo. Entonces dije, yo voy a ir a buscar, moverme a otro estado, a ver si logro salir adelante. Cuando llego aquí en New Jersey, me vuelvo a introducir en la misma iglesia, la iglesia evangélica tradicional, donde no enseñan, donde creen que la ambición es lo mismo que avaricia, donde dicen que el dinero, no quieren el dinero. No sé, de alguna manera lo rechazan. ¿Sí? Lo rechazan o tal vez no saben cómo comportarse frente al dinero. Entonces, ya aquí en el estado de New Jersey, donde radico hoy, seguí también. Pero al estar aquí trabajando, vino un momento cuando nació ya en este caso mi tercera hijo, que es una niña. Y es cuando viene como una luz. Que la doctrina donde me encontraba en la iglesia evangélica tradicional no estaba completa. Era una doctrina incompleta, donde solamente me enseñaban lo espiritual y no me enseñaron cómo dominar en este universo, cómo dominar en la tierra. Entonces yo dije, yo necesito reajustar, porque la enseñanza que ellos me están dando es incompleta. Yo necesito ver qué es lo que está faltando. Ya tengo una vida espiritual, he vivido para Dios, y ya a esta edad tengo 33 años. Tengo 33 años y es allí donde yo digo, tengo que hacer cambios en mi vida. Ya tengo 3 hijos, viviendo en el estado de New Jersey, en el país que produce más millonarios, y mi vida, todo en el espiritual está bien, pero en la vida financiera ando mal. Necesito un cambio. Es ahí donde viene una luz y donde decido hacer los cambios necesarios. Y cada embarazo de mi esposa, de los 2 varones y de mi hija, era un dolor. No había alegría, no había contentamiento. Es más bien era tristeza para mí, porque yo traía bebés a sufrir. ¿Sí me entiendes? O sea, yo veo gente que se alegra, viene el niño, viene la niña, contento. Yo no. Era cuestión de tristeza, porque era mayor peso, mayor responsabilidad, y yo sin poder suplir sus necesidades. O sea, yo no, prácticamente todos los embarazos de mi esposa yo no los disfruté. Más bien porque me ponía presión. Cuando crecí el estómago, más presión venía. Pero a los 33 años fue donde, por la gracia de Dios, vino una luz a mi alma, a mi espíritu, y descubrí que la enseñanza donde estaba incompleta, que necesitaba otra parte. Y es ahí donde comencé a buscar esta información que faltaba. Me sentí como una ave con una ala nada más, la ala espiritual. En la vida espiritual, apartado para Dios, viviendo para Dios, cumpliendo todas las leyes de los 10 mandamientos, viviendo ahí, pero el problema de las finanzas. O sea, entonces, la área espiritual estaba bien, pero la área material, aquí en la tierra, malísimo. Estaba sin ala prácticamente. Entonces, esa situación, ese desbalance o esa enseñanza incompleta me trajo a un punto donde dije yo, necesito cambiar a la edad de 33 años. ¿Cómo describiría, pastor, su vida en esos tiempos de miseria, escasez y pobreza? Oh, wow. Ese estado no se lo deseo a nadie. No se lo deseo a nadie. Es un estado que te roba la paz, te roba la alegría,
La pobreza te impide mostrar el amor a aquellos seres que tú más amas. ¿Sí? O sea, en ese tiempo de escasez, de limitación, yo era limitado. No podía ni expresar mi amor que le tenía a mis padres biológicos, aún a mis hermanos biológicos, y ni aún a mi amada esposa, ni aún a mis hijos. Porque la pobreza o la limitación te corta a expresar un corazón bondadoso, ¿verdad? Entonces, cuando ese estado de escasez, de pobreza, es deprimente. Mucha gente lo sufre hoy, mucha gente sufre en eso, y esa presión de escasez no lleva al estrés. Lleva al estrés, lleva a la pelea, lleva a las parejas a pelear, a discutir, a traer división, porque no hay la provisión correcta, no hay lo necesario. ¿Sí? Siempre el padre está preocupado, tenso, porque como padres nosotros somos los proveedores, nosotros somos los que tenemos que suplir como padres, ¿verdad? Entonces somos los que vamos a suplir. Pero un estado de escasez golpea más al padre, porque el padre es como el que suple, el suplidor como por naturaleza. Aún la misma Biblia dice que nosotros como padres debemos de suplir. Dios el Padre nos suple a nosotros, y Dios nos puso como cabezas como padres. El estado de limitación, de escasez para mí, de pobreza, fue difícil. Y por causa de eso, algún momento mi esposa se sintió como decepcionada, triste, porque me recuerdo que una vez rentamos apartamentos. Tú sabes, en estos estados de Estados Unidos, hay diferentes clases de apartamentos donde usted puede vivir. O sea, un apartamento de menos renta, ya sabe que usted va a ir a vivir en un lugar, paredes rotas, puertas mal pintadas, paredes mal pintadas. Entonces, usted va a pagar poco porque va a vivir en un lugar no deseable. Entonces, los lugares de rentas eran los lugares más feos, pues, deteriorados. El carro deteriorado, el carro más mal pintado, con la pintura cayéndose. El estado de ese golpeó mi vida, bastante, golpeó mi vida. ¿Cuál fue el momento más duro que recuerda en toda esa etapa de la pobreza? El tiempo más duro para mí de la pobreza es cuando en un momento mi esposa se vino para acá, para el estado de New Jersey, porque yo me vine primero de California, me vine para acá. Me vine para el estado de New Jersey y al no estar plantado yo aquí, mi esposa tuvo que salir de regreso para California. Ella tuvo que dejarme a mí e irse de regreso. Al ver esa situación, fue muy duro para mí. Fue un golpe duro porque mi esposa, pues, tal vez esperaba, como que me dijo, no, trabaja más, vamos a esperar mejor, hacer tus recursos. O sea, en otras palabras, levántate un poquito más de finanzas y yo me vengo con los niños. Porque el apartamento donde la traje era un apartamento horrible, feo. En la puerta de la entrada del edificio vendían droga, había toda clase de personas. Era un lugar bastante difícil de vivir. Y pues allá en California pues había un poquito más, como allá ella se había creado, entonces había como más probabilidades para ella de vivir en un lugar más decente. Entonces ese fue el momento más difícil para mí, el no poder darle a mi esposa un apartamento en una buena área, en un lugar más decente, para que ella pudiera estar y quedarse conmigo. Cuando ella se va y yo la tengo que dejar al aeropuerto, cuando yo regreso del aeropuerto, y ya en ese entonces, pues ya yo fui a dejar a mi hijo mayor y a mi esposa que se fueron de regreso para California. Ese fue el momento, uno de los momentos que yo venía llorando en el carro, el no haber podido darle a mi esposa un buen lugar donde vivir aquí en el estado de New Jersey. Wow, me imagino que
eso fue como un trauma que quedó en su corazón, porque no es fácil, ¿no?, el ver partir, sobre todo ir a despedir a un esposo o una esposa, ¿no? Es como tener fragmentada una parte del corazón, en realidad la mitad, porque el esposo es la mitad del corazón, ¿no? Sí. Y sobre todo no tener un argumento con qué poder retenerla, ¿no?, por esta área de las finanzas que es fundamental en un matrimonio. Sí, pienso que ese es el momento, uno de los momentos más difíciles del golpe para mí, como hombre, al verla a ella marchar. La verdad, yo venía llorando de regreso cuando venía al aeropuerto, llorando. El no poder darle a ella un lugar decente. Porque sí, el lugar donde la traje no era apto, no era apto para cualquier matrimonio o cualquier mujer. Pastor, ¿cuáles son esos patrones o ataduras espirituales que identificó repetirse en su vida y en su familia? Estamos hablando de su genealogía. Los patrones mentales, los esquemas, los paradigmas que me infiltraron en la escuela, en la sociedad y luego en la iglesia. Sí, ellos me impactaron patrones mentales de que, por ejemplo, en la escuela, la doctrina que ellos enseñan no tiene nada que, no colabora en la área financiera de una persona. Y luego en la casa, mi mamá, mis padres, ellos nos manejaban como proverbios: pobres pero justos, pobres pero honestos, pobres pero limpios, pobres, y hablábamos, nosotros somos pobres. Luego en la iglesia llegaron, que el dinero no lo es todo, el dinero corrompe, el dinero es malo. Entonces todo esto se fue grabando en mi mente, ¿sí? Entonces es donde los patrones son gestados en la mente, lo que es el alma. Entonces una alma fermentada, una alma que recibe esa clase de información, que una persona que no sane, no renuncie o no renueve o no trabaje esos fragmentos almáticos en la mente, en el alma, sus sentimientos, sus emociones, va a ser imposible que salga. Será imposible. Porque ahí es donde se cumple lo que la Biblia dice, que el enemigo anda en busca de almas. Hablan de busca de mentes, de emociones, de sentimientos. Entonces, cuando a mí me atrapan la mente en la escuela, en la sociedad, en la casa y en la religión, no había forma que yo saliera, aunque tuviera mi vida espiritual vibrante. ¿Sí? O sea, mi vida espiritual estaba vibrante, claro, en un grado saludable, ¿verdad? Pero mi alma estaba fragmentada, con paradigmas, con ideas que me detuvieron, que me dejaron ahí. Y ese fue uno de los primeros trabajos que yo comencé a hacer, a renovar mi mente, a sanar mi alma de todo fragmento, de toda idea, de todo concepto equivocado de que me enseñaron. Y hoy descubro que la gente que no ha avanzado financieramente y que está en niveles de escasez, en niveles de pobreza, se agarran de eso como para validar su estatus o su estado. Wow. ¿Sí? Entonces yo tuve que romper y tuve que hacer acción masiva para romper lo que la Biblia dice, que tenemos que renovar nuestra mente, nuestro entendimiento para comprender la voluntad de Dios, que es agradable, que es buena, que es agradable y es perfecta. Hace poco estuve estudiando que el ser humano básico o del averaje, que está en pobreza, en limitación y escasez, tiene 38 bloqueos mentales referente a dinero. 38 bloqueos. Wow. Este hombre en la enseñanza decía, ¿cómo iba a salir adelante? Aunque mi espíritu, yo tenía conexión con mi Dios a través de mi Cristo, a través de la guía del Espíritu Santo, pero mi mente estaba enferma, estaba bloqueada, estaba fragmentada con estas enseñanzas que me enseñaron en la escuela, en la sociedad, en la casa, mis padres y en la iglesia. Wow. Wow. Y cuando usted llega a descubrir estos patrones, también dice que llega a tomar acción, ¿no? Acción para renovar su mente, renovar su alma. ¿Y en qué momento o cómo es que usted descubre o se da cuenta que esto de la pobreza se trata de un espíritu?
Cuando yo descubro esto, que comienzo a renovar mi mente, comienzo a hacer acción masiva, en busca de información. Comienzo a buscar la ayuda divina y a usar todos los recursos espirituales que me ayudaran a salir de la pobreza. Entonces comenzamos a orar, a decretar, a decir, Señor, todo está bien, pero este problema de escasez, de limitación, de pobreza, queremos salir. Sí, ayúdame, Señor. Entonces mi esposa y yo comenzamos a guerrear, a orar, a hacer decretos. Ahora, pero ya teníamos ya teníamos claridad de que no era la voluntad de Dios, que Dios me quería abundante, que Dios me quería próspero, y comenzamos a derribar todo de nuestra mente, a renovar nuestra mente, y luego entramos como a agarrar fuerzas del mundo espiritual para vencer lo que teníamos que vencer. Wow. Sí, entonces, quiero contarle este testimonio. Mientras orábamos, en cierta ocasión descubrimos que había un hombre fuerte, que mientras orábamos mucho, mi esposa y yo orábamos juntos, vamos a salir de la pobreza, vamos a salir de la limitación, vamos a salir de la pobreza, vamos a salir de la limitación. Y orábamos, y hacíamos oraciones fuertes. Decididos. Sí, decididos. Sacábamos cosas viejas de la casa, sacábamos cosas, todo aquello que trajera o llamara pobreza, dejamos de hablar pobreza, dejamos renovando la mente. Pero también cuando vamos en busca de salir adelante, encontramos que hay fuerza espiritual queriéndolos detener también. O sea, lo que usted me hace la pregunta, de la fuerza espiritual de parte del enemigo. Comenzamos a descubrir que al enemigo no le conviene que una persona con la doctrina sana, correcta de Cristo, de Dios, en nosotros, no le conviene soltarle finanzas o que prospere. ¿Sí? Sí, entonces el enemigo por eso asaltó nuestras vidas de una etapa pequeña, en la escuela, en la casa, en la sociedad y aún en la iglesia, para agarrar nuestras almas y cautivarlas. Entonces yo comencé a descubrir que fue el enemigo, una obra del enemigo, que estaba trabajando en mi vida, estaba trabajando en otra gente, y en algunas iglesias todavía el enemigo se infiltra a trabajar, a decirles que no busquen estas cosas, que busquen el cielo para irse, que esto es del infierno, que esto es del diablo y que el dinero no es bueno. Entonces hay una fuerza espiritual. Mientras nosotros buscábamos la salida, agarrábamos fuerza desde la oración, de la búsqueda. En cierta ocasión yo tuve un sueño con un hombre fuerte, un hombre de como de 7 pies, alto, que se me paraba en el camino y me decía, ¿para dónde vas? Tú no vas a salir, tú no vas a avanzar. ¿Sí? Entonces ahí comenzamos a descubrir que había una fuerza espiritual de las tinieblas que había atrapado nuestras mentes y que ahora queríamos salirlo y que no los dejaba salir. Me decía, tú no vas a pasar de aquí. Se me paraba en el camino y me decía, tú no vas a pasar de aquí. Cuando descubrimos eso, fuimos a la Biblia, y la Biblia en el libro de Proverbios 6 habla de que hay un hombre armado que detiene a la gente, a que no avancen, o que los agarra, que los detiene, que viene en el camino. Dice, así vendrá la pobreza como un hombre armado a tu vida. Entonces comenzamos a guerrear fuerte. Y ahí comenzamos a ver, fueron 3 años de guerra, para comenzar a ver ciertos resultados. ¡Wow! ¡Qué tremendo! 3 años. Y al mismo tiempo que usted tiene este sueño y se le es revelado la lucha que está enfrentando en el mundo espiritual, también se le ha sido revelado cómo se llamaba este espíritu demoníaco, porque ese es su nombre, ¿verdad? Cómo se llamaba, y me imagino que también usted en ese tiempo ha sido, como estaba siendo capacitado por Dios, ha tomado junto con su esposa herramientas para seguir venciendo esta batalla. Sí, claro. En el proceso de que decidimos salir de la pobreza, comenzamos a buscar toda clase de material, comenzamos a buscar y encontramos, por ejemplo, cuando Jesús habla y confronta al enemigo llamado Mamón, ¿verdad? Comenzamos a descubrir estos términos que están en la Biblia, que él dice que es un señor, ¿verdad? No puede servir a 2 señores. Jesús dice, no puede servir a 2 señores. Entonces, este texto en la iglesia evangélica tradicional nos decían que nosotros no podíamos servir
al dinero. Ir o levantar una profesión, o estudiar una profesión, o levantar dinero era como servirle al dios Mamón. ¿Ya? Entonces teníamos como transversado el texto. O sea, el yo tener dinero, el yo ser próspero, era servirle a Mamón. Entonces ese era el texto. Yo sé que en algunas iglesias todavía manejan ese texto de esa forma, de que el tener dinero, que el tener abundancia, el dominar sobre el dinero es servirle a Mamón. Cuando Cristo dice no puedes servir a dos señores. Ahora, la revelación viene que cuando tú creces en el mundo espiritual y con la revelación, tú dominas el espíritu llamado o el dios Mamón. Tú lo dominas porque no vas detrás de él, sino que tú dominas. ¿Sí? Tú dominas a través de la revelación, a través del conocimiento. Yo llego a un nivel donde yo no sirvo a dos señores, sino que ese señor me sirve a mí. ¿Sí? Entonces Jesús dijo, no puedes servir a dos señores. Entonces algunos dicen, tener dinero, servir al Señor. No. Y entiendo hoy que la gente que no puede salir adelante, que está en limitación, que trabaja solo por dinero, que anda detrás del dinero, esta gente que se preocupa por dinero, que se estresa por dinero, esta gente sí está siendo afectado por Mamón. Sí. Sí. Esta gente sí está siendo, el señor Mamón los aflige, el señor Mamón los preocupa, el señor Mamón los pone a correr, el señor Mamón les trae problemas en el matrimonio, el señor Mamón sí les trae estrés, les trae enfermedad. Entonces yo descubrí que era al revés. Ahora con la revelación que hemos adquirido a través de años, que ya tenemos más de 20 años que entramos en esta batalla y la hemos vencido. Ahora yo siento que ese Señor, o que el Señor ese que Jesús dice, me sirve a mí. ¿Ya? Wow. Porque yo no voy detrás del dinero. La Biblia me prohíbe 3 cosas. Primero, que yo me quiera hacer rico de la noche a la mañana. Segundo, que yo ame al dinero. Tercero, que yo vaya detrás del dinero. Sí. Ahora, cuando yo crezco en revelación y conocimiento, todo esto viene detrás de mí. Por ejemplo, hoy yo no amo el dinero me ama a mí. Yo no voy detrás del dinero, el dinero viene detrás de mí. ¿Sí? Yo no sirvo el dinero me sirve a mí. ¿Sí? Entonces, cuando tú creces en revelación y conocimiento, yo no estoy preocupado por el dinero. No estoy preocupado, no predico, no enseño por el dinero. No quiere decir que cuando voy a predicar no me honren. Claro que me honran con una ofrenda, pero yo no voy a predicar por una ofrenda. Yo no voy detrás del dinero, el dinero viene detrás de mí. El dinero me ama a mí. Cuando tú sirves a ese Señor es cuando te afliges, te estresas, te preocupas, peleas en la casa con tu esposa porque no tienes recursos. Entonces te está dominando y está sirviendo al Dios Mamón. Wow. Pero cuando tú creces en revelación, renuevas tu alma, te elevas en el espíritu y elevas tu vida en el espíritu a niveles buenos, dominas sobre Mamón. Pastor, entonces usted nos está dando a conocer un espíritu demoníaco llamado Mamón, que su significado de Mamón es Dios de la avaricia. Entendemos y todo lo que usted nos explica y lo que en las iglesias también se nos enseña es que no sirvamos a las riquezas, pero usted fue a una parte más profunda donde también da a conocer de que no es servir solo a las riquezas, ir detrás de las riquezas de lo que se trata, sino de revertir, no ir detrás del dinero, no gastar mi vida buscando un trabajo o trabajar tantas horas para ir detrás del dinero, porque eso también es buscar el dinero, afanarme por el dinero, pensar solo en el dinero. Eso también serviría en el contexto de que yo estaría detrás de ese Mamón, cautivada, ¿no? Bueno, cuando hablamos de Mamón, es un Dios que domina, un Dios de avaricia, y la gente está en la avaricia muchas veces por la ignorancia. Sí. Por la ignorancia. La revelación nos lleva a la revelación. Cuando yo tengo revelación en mi espíritu y renuevo mi alma, porque son 2 dimensiones que necesitan tienen que ser trabajadas. La revelación del espíritu, en el caso mío yo tenía vida espiritual, oraba, ayunaba y hacía todo esto.
y hacía lo que son las leyes espirituales, diezmo, ofrenda, y lo hacía todo eso, diezmo, ofrenda, pacto, lo daba en la iglesia, ¿sí? Y esas áreas son como armas espirituales, ¿sí? Que Dios las va a usar, o Dios las tiene ahí como para tratar con la avaricia. Sí. Porque si usted no da diezmo, usted tiene avaricia. Sí. Si usted no ayuda al pobre, usted tiene avaricia. Si usted no le da a comer al hambriento, usted tiene avaricia. Entonces, todas estas leyes de dar en la Biblia, que son el diezmo, la ofrenda, son como que Dios trabaja con la avaricia mía. Por eso la Biblia te prohíbe quererte hacer rico de la noche a la mañana, porque el proceso me limpia mi interior. ¿Sí? Ahora, la situación es que la gente no renueva su mente. ¿Sí? Yo no tenía la mente renovada, entonces yo comencé a renovar mi mente, a limpiar mi mente, los fragmentos de mi mente, a sacar la pobreza, a deshacerme de que el dinero era malo, de que el dinero no era todo, a dejar de hablar mal del dinero. ¿Sí? Entonces comencé como a buscar las leyes de este universo, las leyes para prosperar en este universo. Como por ejemplo, para yo poder prosperar en este universo tengo que tener las leyes espirituales, sí, diezmo y ofrenda, que es correcto, que alguna iglesia los hace. Entonces seguro que alguna gente que nos está viendo diezman, ofrendan y hacen pacto y ayuda, pero no miran victoria, no salen adelante, porque no conocen las leyes del universo para prosperar, para dominar sobre ese Dios mamón. Entonces, una de las áreas que usted debe, después de diezmar y ofrendar y dar pacto, debe de entrar es en buscar una especialidad en el mercado. La mayoría de cristianos evangélicos no tienen ningún valor en el mercado. Y eso los mantiene en limitación. Los mantiene en escasez. Porque son cero en el mercado. No conocen leyes del mercado, leyes de mercadeo, leyes de especialidad, leyes de servicio, leyes relacionales. Entonces, con las leyes espirituales, con la siembra, todo, estoy trabajando mi ego, estoy trabajando la avaricia, estoy trabajando todo. ¿Sí? Entonces, yo lo que hice fue, ok, espiritualmente diezmando y ofrendando, pero luego a la edad de 33 años comencé a especializarme en el mundo empresarial, a traer valor al mercado. Cuando yo digo mercado, estoy hablando de un rubro de diferentes necesidades que la gente tiene y que yo puedo buscar. Decimos en el mercado, busca una necesidad de la gente, resuélvela y el dinero vendrá a ti. Sí, wow. ¿Sí? Entonces, es ahí donde fallamos. Muchos cristianos evangélicos tienen cero de valor en el mercado y por causa de eso, como no sirven al mercado, no dan valor al mercado y el mercado no les da ningún beneficio a ellos, porque no aportan al mercado. ¿Sí? Cuando la Biblia me dice a mí que yo debo de ser luz, que yo soy llamado a vestir. O sea, ¿sí me entienden? Entonces, esa área es crucial para nosotros vencer. Ahora, las otras actividades espirituales que nosotros hacíamos era la oración, el ayuno, meditación en las promesas de Dios. O sea, cuando digo meditar, susurrar, rumear las promesas de Dios, repetirlas: soy abundante, soy próspero, renuncio a la pobreza. Y allí todo eso nosotros lo hicimos. El diezmo, la ofrenda y el decreto, la oración. Y luego entramos a darle valor al mercado. Hoy tenemos 3 empresas nosotros. Wow. Soy especialista en 3 empresas. Me especialicé en mercados y al especializarme en el mercado ofrezco servicios a la gente, ofrezco productos a la gente. Entonces esto me ha traído, Dios lo ha usado para bendecir mi vida. Y ahora tenemos la libertad financiera. ¡Wow! ¡Qué bendición! Entonces, en resumen, las armas espirituales que usted menciona que usó fueron oración, ayuno, guerra espiritual, pero también usted hizo una renovación de su mente, de su alma, trabajó su corazón, ¿no? Para que no entrara avaricia. Sin embargo, también usted menciona que se capacitó, que tuvo mentores. ¿Puede hablarnos un poco de eso? Ah, sí. Bueno, buenísimo, muy buena pregunta. Hay cosas que no se aprenden solos, ¿sí? Hay varias cosas que sí yo las aprendo solo. Aprendo a caminar, aprendo a hacer varias cosas solo, como innato, ¿verdad? Que viene innato. Pero yo siempre pongo la analogía de uno que quiere manejar una avioneta, ¿sí? ¿Cómo usted va a manejar una avioneta? ¿Solo orando? No. Va a necesitar aprender.
va a necesitar un mentor. En el mundo empresarial se dice, ¿vas a aprender por tus errores o vas a aprender por tus mentores? El aprender con tus errores te va a tomar 10 años. El tener tus mentores te puede tomar 1 año. ¿Sí? Entonces, ahora, yo debo de buscar mentoría. Debo de conectarme con gente. ¿Sí? Es donde lo que le digo son las leyes relacionales. Yo debo de buscar un mentor que me mentorice, que me enseñe. Esto va a acelerar. Y todo esto es bíblico, todo esto está en el concepto bíblico. Dios usa gente para bendecir gente. Dios va a traer gente correcta. Yo tengo que creer, Señor, envíame gente correcta. Sí. Mi esposa y yo orábamos por gente correcta que nos guiaran en el mundo empresarial, ¿verdad? En ese tiempo, 25 años atrás o 20 años atrás, era muy difícil, estaba más baja la enseñanza de finanzas en las iglesias. Ahora, de 10, 2 enseñan, o 3, ¿verdad? No todas. Porque tienen miedo a la crítica del mensaje del evangelio de la prosperidad, ¿verdad? Entonces les tiran duro. Entonces se retienen. O tienen miedo de que les digan, quiere el diezmo y por eso enseña de eso. Entonces hay muchas cosas que no enseñan. En ese tiempo no enseñaban nada. No enseñaban nada. Entonces yo tuve que, nosotros orábamos, Señor, trae mentores, trae mentores, trae mentores, trae mentores. ¿Sí? Porque yo comencé a tener mentores que no tenían vida espiritual. Yo tenía vida espiritual, pero yo estaba siendo mentorado en las leyes del universo, las leyes del mercado. Ellos me mentorizaban, pero siempre orábamos, Señor, envíanos gente como un apóstol, como un pastor, que tenga las leyes espirituales y que también sepa manejar las leyes del mercado. Sí, entonces, Señor, envíanos. Y al principio no tenía mentores, solamente mentores de que me mentorizaban en la área financiera. No podía copiar la vida de matrimonio, la vida espiritual de ellos, porque no tenían vida espiritual, pero sí sabían leyes del mercado. ¿Sí? Entonces yo descubrí que el pastor de la iglesia sabe leyes espirituales. El pastor de la iglesia sabe leyes espirituales. El líder del mercado conoce leyes del mercado, pero no conoce leyes espirituales. ¿Sí? Pero el pastor no conoce leyes del mercado. Dije, ¿sí? Entonces, así hay muchos pastores que no saben leyes del mercado. No conocen el mercado. Son ceros en el mercado. Entonces no tienen cómo enseñarle al pueblo. Y encima de eso tienen fragmentos de finanzas que no van a traer un mentor de finanzas que les venga a enseñar a su iglesia. Porque muchas veces lo resisten. Y mi esposa siempre oraba. Y me decía, tenés que tener cuidado porque ellos no oran, ellos no son millonarios sin Dios, etcétera, etcétera. Pero yo decía, no, yo estoy aprendiendo las leyes del mercado con ellos. Porque mi pastor no tenía leyes del mercado, no tenía él. No sabía. ¿Sí? Entonces, pero Dios me trajo ya pastores que dominan sobre el dinero, que viven para Dios, que viven apartados para Dios, que no van detrás de dinero, que no aman el dinero. O sea, pastores millonarios santos que viven para Dios. Entonces, ahora yo quiero mentorizar a gente cristiana, gente que tiene las leyes espirituales ya, que están diezmando, están ofrendando, están pactando, están ayudando con sus finanzas, pero que carecen de leyes del mercado. Entonces yo le llamo leyes espirituales y leyes naturales. Las naturales son las leyes que gobiernan el cosmos, que gobiernan este universo. Leyes de mercado. Entonces yo enseño, quiero mentorizar a la gente, quiero hablar a la iglesia de este grado. Cuando yo voy a la iglesia, yo no voy por falta de dinero. Yo no voy a enseñar por dinero. No, yo voy en busca de traer una palabra clara. No es a sacarlos de lo espiritual, no. Ya lo espiritual es crucial. Porque si yo crezco en una empresa millonaria y sin tener estas leyes espirituales, tarde o temprano, todo imperio empresarial que se levante solo con las leyes del universo o las leyes del mercado, sin una ley espiritual, tiene probabilidades que caiga. Ahora nosotros, los millonarios que vamos a alentar en la iglesia hoy van a ser gente de carácter espiritual, que saben oración, que saben decreto, que saben ayuno, que saben guerra espiritual, pero que conocen las leyes del mercado para poder levantar el nombre de Jesús en alto. Amén.
¿ya? Y poder darle gloria a nuestro Dios, porque Él es el dueño del oro y de la plata. Usted menciona que su esposa en todo este proceso, ella le advertía, ¿no?, de que estuviera en oración, de que se estuviera cuidando, ¿no?, de la doctrina del mundo. Y también usted explica que aplicó los principios bíblicos, ¿verdad? Retener lo bueno y desechar lo malo. Y mi pregunta es, en todo este proceso, ¿cómo usted aprendió a valorizar a su esposa en medio de la pobreza y en medio de la abundancia? Bueno, ahora que somos abundantes, la abundancia de Dios no es solo dinero, Sí. ¿verdad? La abundancia de Dios es una vida espiritual fuerte, una buena familia, buena salud, una vida de propósito, una vida de impacto. O sea, no es solamente dinero, la bendición de Dios es grande. Pero ahora que yo vivo una vida espiritual próspera, una vida fuera del temor, una vida de paz, una vida de propósito, una vida de impacto, una vida de abundancia financiera, ahora yo valoro mucho a mi esposa, más porque yo crucé con ella la etapa de escasez. Ajá. ¿Sí? Porque cuando ella me miró a mí, prácticamente no sé qué ella vio. Ella me dice que miró liderazgo, que miró futuro en mí, pero en ese tiempo yo compraba los zapatos en $1, en ese tiempo en la escasez, yo iba a las tiendas de segunda. En Los Ángeles yo compraba corbatas de 50 centavos, no podía darle a mi esposa. Mi esposa trabajó en el primer embarazo hasta los 8 meses, del trabajo salió a dar a luz. Entonces, ahora que tenemos una vida de abundancia, ahora la valoro, ahora la aprecio más, ahora la cuido más. Yo la verdad doy gracias a Dios por ella y la admiro, y eso me lleva a amarla más, a cuidarla más, a valorarla más. Y no solamente eso, al principio les dije le estuve platicando de cómo yo tuve que ir a buscar información afuera, ¿verdad? Buscar información afuera con gente que solo tenía valor, que tenía las leyes del mercado y que no tenían vida espiritual, millonarios sin Dios, millonarios que lo que manejan es dinero, pero no conocen la vida espiritual. Conocen a Dios, pero de fondo. Sí. Entonces, yo tuve que venir a buscar. Entonces, mi esposa siempre estaba conmigo diciéndome, papi, cuídate, oye lo bueno, no te vayas a dejar infiltrar por ellos, el camino, la vida de ellos no está completa, está bien que te están enseñando la vida empresarial. Y ella oraba mucho por mí, siempre estaba pendiente, cuidándome, protegiéndome. A que yo no me fuera a ir al extremo allá, porque como no tenía mentores en la iglesia, o no tenía líderes mentores de la iglesia, o pastores mentores que me enseñaran las leyes del mercado, entonces tuve que venir. Entonces mi esposa estaba ahí siempre pendiente, orando por mí, cuidándome y orando, Señor, trae un pastor millonario para que me lo enseñe a él, para que le enseñe las leyes del mercado, para que ya deje esa gente, de verdad, o sea, agradecida por una parte, porque esta gente, yo anduve en conferencias hasta con el presidente de la nación, Donald Trump, con Robert Kiyosaki, con toda esta gente grande. Yo fui a conferencias con ellos. Donald Trump escribió un libro, Queremos que seas rico, un libro que escribió con Robert Kiyosaki, el filipino, yo creo que es, por ahí es él. Andaba con esa gente, pero mi esposa siempre estuvo como un pilar, orando por mí, guardándome. Bueno, fue tan grande la acción que yo tuve, que yo terminé enseñando en esas empresas. Wow. La empresa con ellos ahí, ¿entiendes? Donde no podía decir aleluya, no podía decir gloria a Dios, porque era una conferencia empresarial con leyes del mercado. Llegué a dar enseñanzas, a dar algunas conferencias con ellos, porque como yo ya tenía experiencia de hablar en la iglesia, pues dije, habla bien. Y como yo ya había sido líder en la iglesia, entonces me pusieron un par de veces en un par de empresas a enseñar. Pero mi esposa fue un pilar que me mantuvo y que me abrió, porque había sido otra mujer religiosa o algo, y me dicho, no, usted no vaya para ahí. Prefiero que
te quedes pobre y no te vayas a ir a perder con esa gente allí. No, ella oró mucho por mí y Dios trajo. Hoy tengo 2 mentores, pastores millonarios que me mentorizan. Todo el material de ellos yo lo tengo. Wow. Wow. Entonces, su esposa, usted dice que ella fue una parte fundamental por su templo espiritual, pero también le hizo una retaguardia espiritual, ¿verdad? Wow, qué admirable de parte de ella. Sí. Entonces, pastor, ¿cómo es que Dios sanó el área de sus finanzas, pero también su corazón? Y en esto estoy hablando de identidad, porque usted al hablar de las leyes espirituales, habla de las leyes terrenales, que está escrito en la Biblia, ¿verdad? Sí. Está escrito desde Génesis. Sí. Entonces, pero usted para llegar a vencer esto, usted al cambiar de mentalidad, usted realmente fue como que solidificó su identidad de hijo de Dios y de saber que Dios me ha entregado la tierra para que yo tome posesión de ella, para que yo fructifique en esta tierra, para que yo sea abundante, bendecido. ¿Puede explicarnos? Sí, lo que es en el proceso, mi identidad de hijo, identidad de ser, se elevaron. Sí, se elevaron. Mi identidad de hijo y mi identidad del ser. O sea, yo soy capaz. Yo puedo hacerlo. ¿Sí? O sea, yo soy hijo de Dios. Yo soy hijo de Él. Él es mi Padre. Él es mi fuente. Con Dios todo lo puedo. ¿Sí? Pasajes como Filipenses 4:13, donde Pablo tiene la osadía de decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. O sea, Pablo está diciendo, si me propongo hacer esto, lo voy a lograr. ¿Ya? Y esta palabra también puede ser para la gente que lo está mirando. Sí. O sea, si tú te propones a creerle a Dios y buscas la revelación, va a crecer la identidad y va a crecer mi identidad, mi revelación de Dios, que Él es mi Padre y que yo soy su hijo. Entonces voy a crecer en mi identidad. Y este cambio de identidad me va a llevar a una acción. Me va a llevar a una acción, a que lo puedo hacer, a que lo puedo lograr. Porque le da más seguridad. Sí, me da seguridad. Y claro, todo eso viene a través de una de las materias o leyes, lo que es la disciplina. La disciplina. Oh, wow. La disciplina es crucial. Nadie sin disciplina sale adelante. Disciplina, disciplinarme. Yo dije, voy a cambiar mi vida y entré en lo que es la autoeducación a la edad de los 33 años, autoeducación. Dije yo y comencé a adentrar. Y se dice en el mundo empresarial de que si tú estudias una materia por 5 años, media hora diaria, en 5 años sos autoridad en ese campo. Media hora diaria, por 5 años, terminas siendo autoridad en esa área o en ese campo. Yo dije, yo no voy a estudiar media hora, yo voy a estudiar 2 horas diarias en el campo empresarial. ¿Sí? Entonces, eso aceleró y crecí en identidad. ¿Sí? Crecí en identidad, donde dentro de mí yo siento que soy capaz. Es más, cuando usted descubre su identidad, usted tiene que levantar un sistema para que el orgullo no te tome. Sí. ¿Sí? ¿Sí? Porque es tanto lo que Dios tiene en el ser humano que fácilmente cae uno en el orgullo. Sí. Por tanto potencial que hay. Tanto lo que hay dentro de uno. Entonces, cuando usted comienza a descubrir su identidad en Dios, identidad de hijo, que eres capaz, yo debo levantar un sistema que esté monitoreando el estado de orgullo. Porque es tanto el potencial que está dentro de uno. Oh, wow. Yeah. Sí. Wow, qué tremendo. Hoy, pastor, usted, además de ser pastor y mentor, es un empresario exitoso, millonario. Pero en el contexto espiritual, ¿podría decirnos qué realmente significa ser próspero según la Biblia? No, ya les expliqué un poquito anteriorita. Sí, la prosperidad de Dios se define en algunos 5 factores, 5 o 6 factores básicos, que son los básicos. El primero es tener una vida espiritual robusta. Sí. Manejar un crecimiento espiritual alto, donde tienes comunicación con Dios. ¿Sí? Donde tienes comunicación con Dios. Donde lo pones a Él
prioridad de prioridades número uno. Donde tienes conexión con Él, de continuo. Le das lo primero a Él, lo pones a Él, porque al principio Dios. Eso es lo que dice el Génesis. Sí. En el principio, Dios. En el principio de la empresa, Dios. En el principio del matrimonio, Dios. En el principio del ministerio, Dios. Dios primero. Entonces yo debo de elevar mi vida. Ser próspero en Dios es lo primero. Ser próspero en Dios no es solamente tener libertad financiera o ser millonario. No. Ser próspero en Dios es tener una vida vibrante en el Espíritu. Ser próspero en Dios es tener paz. Lo que es la promesa de paz. Jesús dijo, mi paz os doy, mi paz os dejo. Yo no la doy como el mundo la da. Sí. Entonces tú caminas en pacto de paz. Tercero, estás libre del temor. Libre del temor. Cuarto, vivir una vida de propósito, donde me alineo al propósito de Dios. Sexto, que eres fructífero en todas las áreas, en tu familia, en tu salud y en finanzas. Y lo último, una vida de impacto. Sí. O sea, ser próspero en Dios no está en el primer, soy millonario. No, yo no puedo catalogar a alguien millonario que sea próspero de acuerdo a la regla divina de Dios. Sí. ¿De qué sirve ser millonario si estás enfermo? ¿De qué sirve ser millonario? No tienes familia. ¿Qué tal sirve ser millonario si no estás en el propósito de Dios? ¿De qué sirve ser millonario? No tienes comunicación con Dios. ¿De qué sirve ser millonario? Vives en temor. Eso es vivir una vida de abundancia en Dios. Pastor, entonces usted nos da una tremenda revelación sobre lo que realmente significa ser próspero según la Biblia, ¿no? Vivir abundante, pero sin ser esclavo del dinero, o como hay muchos testimonios, ¿no?, de millonarios que tienen todo el dinero, pero no tienen familia, han perdido matrimonio, no son felices, o tienen un vacío, no llegan a encontrar la felicidad plena. En cambio, usted lo que describe al llegar a ser millonario, pero un hijo de Dios, es que tiene plenitud de vida, plenitud en las finanzas y todos los puntos que usted va detallando, ¿no? Me imagino que también algo lo ha motivado, así como usted lo detalla. Ha habido una motivación profunda al escribir sus libros, seguramente el querer dejar un legado a las generaciones, el querer usted dar todo aquello que también ha recibido o cómo se ha capacitado en finanzas, o poder dar o contribuir al pueblo de Dios, ¿no? Estas victorias que usted ha tenido para que también el pueblo de Dios pueda tener estas victorias en esta área que está acechando muchas iglesias, ¿no? ¿Y qué es lo que a usted lo motivó para poder escribir sus libros? Bueno, usted me está dando bastante material ahí para mi respuesta. Sucede de que, como le digo, yo entré en acción masiva. Yo dije, yo voy a estudiar 2 horas diarias el mundo empresarial y voy a buscar cómo el dinero trabaja, cómo es el de la pobreza, cómo lo voy a vencer a Mamón, cómo voy a vivir una vida libre financieramente. Y claro, yo a los 3 años ya comencé a ver la victoria, comencé a ver éxito, comencé a ver cosas cambiar en mi vida. Y luego comencé a dar clases, a dar conferencias. Y yo sé que cuando usted da la conferencia, la gente no retiene todo. Sí. No lo retiene. Es muy poco. Si lo repiten con uno, si el maestro los hace repetir, el porcentaje de retención es mayor. Si ellos miran, si hay algo visuable, alguna pizarra. Entonces, descubriendo lo que es la enseñanza, y todo lo que ella dice de que la gente no retiene. Entonces dije, yo voy, enseño y quisiera dejarles más. Sí. Entonces ahí es donde sale la idea de escribir libros. Escribir libros. Para cuando yo voy a dar una conferencia a la iglesia, y yo prácticamente estoy para el pueblo de Dios. Yo estoy para la iglesia. Porque si yo voy a dar conferencias a esta gente que solo tiene las leyes del mercado, las leyes espirituales las tienen de fondo, no las quieren oír. ¿Sí? Entonces yo estoy para la iglesia. Sí. Yo estoy para la iglesia. Y claro, yo voy algunas veces a algunos lugares, pero es que la verdad no me conviene a mí ir a empoderar gente sin una vida espiritual financieramente. Yo lo veo que no me conviene. No, aunque tal vez me pueden pagar bien. Pero ¿para qué ir a empoderar a alguien? Ir a darle una arma a alguien para perder su matrimonio, para que le pague mal a su esposa. Es más, mi esposa, le digo,
a los principios de dar enseñanza, nosotros agarramos ciertas personas y comenzamos a dar ciertas clases de mentoría a esta gente. Y un par de ellos se perdieron. Wow. Se perdieron porque mi esposa me dijo, no tienen vida espiritual. La vida espiritual es la que va a sostener la vida de millonario. Porque cualquiera es fiel a la esposa cuando es pobre, pero ya millonario es más difícil. Sí. Cualquiera es humilde cuando es pobre, pero es más difícil ser humilde cuando es millonario. Sí. Cuando tiene una empresa millonaria. Ser humilde cuando no tiene nada es más fácil, pero cuando tienen dinero. Entonces comenzamos a descubrir esto de que yo estoy para enseñarle a la gente, a la iglesia. Yo estoy empecinado en ayudarle a la iglesia. Yeah. Wow. Y yo soy directo y soy directo. No tengo temor de que la gente me critique el mensaje de la prosperidad. Entonces, no importa, la gente va a hablar de todas maneras. Yeah. Dios conoce mi corazón. Yo no ando detrás del dinero. Yo no manipulo a nadie. Para que yo enseño a la gente. ¿Sí? Las leyes espirituales y las leyes del mercado. ¿Sí? Leyes espirituales primero. Sí. Y luego. Es más, yo creo que un recién convertido hay que darle las leyes espirituales por un año y no hay que enseñarle nada de finanzas. Ajá. Hasta que ya tenga las fuerzas espirituales, meterle las leyes del mercado, las leyes del universo. Entonces, hoy mi deseo es de dejarles este material, además de una conferencia, dejarles material para que ellos sean empoderados, ¿sí? Para que ellos puedan ver cuál es la forma que yo voy a dominar sobre el Dios Mamón. ¿Cómo es la forma de que ellos van a dejar de servir a dos señores? Cuando Cristo dijo que no podemos servir a dos señores, donde vamos a servirle solamente a Él. El escribir libros, este libro, Principios Básicos, yo sé que va a bendecir a la gente. Cuando yo voy y enseño esto, con esto yo sé que voy a dejarle material a alguien para que continúe avanzando en la renovación de los fragmentos mentales. Este libro, Principios Básicos para la Libertad Financiera. Y luego este otro, que domina sobre el dinero con éxito. Habla de dominar sobre mamón, sobre el dinero, que no me domina él a mí. Porque nosotros fuimos creados para dominar todo lo creado. Las riquezas fueron creadas, el oro fue creado. Todo fue creado y todo lo creado nosotros tenemos que dominarlo. Entonces, ese es mi gran deseo, ¿verdad? De que este material, que estos libros llegue a la iglesia, a esta gente que ama a Cristo, que son llenos del Espíritu Santo, que hablan en lengua, pero que no han resuelto el dilema de la situación de finanzas. ¿Sí? ¿Te imagina usted tiene un llamado de ir a predicar el Evangelio a las naciones con libertad financiera usted? ¿Quién lo va a detener? Agarra el avión y se va contento a predicar el Evangelio de Cristo. Entonces, a esa persona, a esa clase de gente es que yo quiero que este material llegue y los empodere y los lleve a ser libres de esta carga financiera, de este peso que los asedia y los mete en depresión, los mete en tristeza, les roba la paz, les trae preocupación. Ese es mi gran deseo de escribir libros. Y hoy todo lo que colectamos de libros lo usamos para seguir produciendo más libros, produciendo más libros, produciendo más libros, produciendo más libros. Y yo sé que este material les va a bendecir a miles de gente, va a bendecir y los va a empoderar. Y otra de las que me inspiró es también que un día vamos a pasar a otra dimensión. Sí. Ya no vamos a estar aquí. Entonces yo quiero dejar un legado a mi generación. Quiero dejar un legado a mi generación. Que alguien, cuando estando yo en la otra dimensión, ¿verdad? Puedan tener, que esté alguien siendo inspirado, siendo enseñado por alguien que amó a Dios, pero que también aprendió las leyes del universo, las leyes del mercado. ¿Sí? O sea, ese es mi gran deseo. Pastor, si tuviera a alguien delante de usted hoy que está atrapado en la miseria, en la pobreza, que se siente sin salida, ¿qué le diría? Bueno, tendría que, si alguien está en esa situación, yo le diría que se puede, que puede salir. Yo creo que tú puedes salir. No importa si tienes estudio,
o eres medio estudiado o tal vez no tienes nada de estudio. No importa el nivel que tengas de estudio. El primer paso que vas a tener que hacer es llegar al nivel de comprender la voluntad agradable y perfecta de Dios para tu vida. Tú tienes que venir en sí, un despertar en tu vida, en tu espíritu, de que la abundancia es tu herencia. Tienes que decir, Señor, ya te amo, ya te esto y lo otro, ahora, Señor, sácame de la pobreza. Porque todo aquello que toleramos no se puede ir por sí solo. Tiene la legalidad de quedarse a la par tuya si no confrontas. Tienes que confrontar la pobreza. Si Dios contigo, ¿sí? Si Dios contigo, Él te va a dar la victoria. En el proceso, va a haber un proceso. No esperes de que hoy siembras una semilla y mañana cosechas. No. La riqueza toma tiempo, porque el tiempo Dios lo usa para sanar tu corazón y mi corazón. Por eso Él prohíbe las riquezas de la noche a la mañana. ¿Sí? No, Él te va a meter en el proceso, te puede hacer que te dé una idea de un mercado y luego no funcione y van a haber muchas cosas que Dios las va a utilizar para irte limpiando el corazón, Pero que tú puedes, tú calificas. No importa qué nivel de estudio, no importa dónde te encuentres, no importa dónde estés. Tú dices, que aquí el lugar geográfico donde vivo en un país que le llaman tercer mundo. No, Dios no creó países tercer mundo. Es el hombre que trajo esa idea. Es el hombre que trae esta calificación. No importa dónde te encuentres, tú lo puedes lograr. Así que te deseo que tomes una decisión firme, que el Espíritu Santo revele tu identidad de hijo, que revele la identidad de que tú puedes salir adelante y Dios va a traer toda esa gente que tú necesitas, esa mentoría correcta. ¿Sí? Hoy no vas a correr lo que yo corrí, que tuve que ir a buscar gente afuera que me enseñara, porque ya Dios está levantando millonarios en medio de la iglesia que pueden enseñarte y te pueden guiar en busca de tu libertad financiera. Pastor, en resumen, ¿cuáles serían los 3 hábitos espirituales que usted remarcaría? Primero, estar convencido que el plan de Dios es que yo viva una vida abundante en todas las áreas. Segundo, renovar el alma, la mente, porque el problema es espiritual, pero también es almático. Uh-huh. Y tercero, es de entrar en mentoría, que busque a alguien que te enseñe las leyes espirituales y las leyes del mercado. Yo sé que hay gente allá que te va a enseñar. Así que 3 cosas serían lo básico. Claro que hay otras cosas que conforme haga esto básico, lo va a llevar. Primero es llegar al nivel donde yo estoy persuadido hasta la médula, que es la voluntad de Dios, que me quiere próspero. Al llegar a este nivel, yo no voy a oír, no voy a dudar. ¿Será cierto? Cuando escucho un predicador que está exaltando la pobreza, que pobre pero santo, que pobre pero justo, que usted no lo va a oír, porque usted ya tiene una convicción que eso que está diciendo este hombre lo está diciendo en un grado de ignorancia o media verdad. Persuadido, que es la voluntad de Dios. Persuadido. Segundo, renovar mi mente, renovarla, desintoxicar mi mente de bloqueo. Tercero, buscar un mentor que lo guíe. Le aseguro que lo va a lograr. Wow. Entonces, pastor, me quedo muy edificada, muy sorprendida y con certeza también que el pueblo de Dios ha sido muy edificado con estas verdades que hoy han sido reveladas, y vamos a seguir con estos temas en la serie que estamos empezando de las finanzas en la manera espiritual. Quisiéramos pedirle, pastor, que nos pueda bendecir con una oración para que pueda abrirse el entendimiento del pueblo de Cristo, porque como usted mencionó, un cristiano ungido con finanzas es un peligro para Satanás, porque va a hacer que se expande el evangelio, va a cumplir el propósito de Dios, ¿no? Y va a establecer el reino de Dios en esta tierra. En ese aspecto, bendíganos con una oración, querido pastor. Amén. Padre, te damos gracias por este tiempo maravilloso y hoy, ante tu presencia, Padre, por la legalidad de la sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario, me pongo frente a esta cámara para bendecir, para orar por aquellos que nos escuchan, Padre. Hoy, en el nombre de Jesús, declaramos que la luz
divina viene sobre tu vida, que la revelación completa viene a tu vida, que el proyecto o la forma como Dios ha planeado que tú salgas de la escasez, de la pobreza y de la limitación, sea revelado a tu alma y a tu espíritu. Hoy oramos en el nombre de Jesús, que la luz de la palabra, que la luz de la revelación venga sobre tu vida, y que seas librado de tu alma fragmentada, de tu alma donde ha venido y ha arropado enseñanzas o medias verdades. Declaro que la luz divina viene y te trae revelación, te trae comprensión y viene, cabalea esas medias verdades y las tienes la verdad completa, para que puedas salir adelante, para que puedas salir de la limitación, para que puedas salir de la escasez, que puedas salir y romper toda cárcel de la pobreza. Hoy declaramos que en el nombre de Jesús viene la luz divina, viene el poder del Espíritu Santo, que viene a través de fuego, que viene a través de viento, que viene a través de sonido y que viene a través de lluvia sobre tu vida. Y declaro en el nombre de Jesús que el Espíritu Santo de Dios hoy comienza algo en tu vida que te traerá libertad. Y esta libertad te va a llevar a cumplir el propósito divino en tu vida. El propósito de Dios, el propósito divino, tú lo vas a llevar a cabo. Y ninguna limitación financiera lo va a detener. Declaro que eres libre de servir a dos señores. Declaro que sales de esa esclavitud donde el dinero, la escasez te oprime, te estresa y te lleva al temor y te ocasiona situaciones en tu familia, con tus hijos, con tu esposa. Declaro que tú no caminarás, no perderás tu integridad por falta de recursos. Padre, en el nombre de Jesús, yo bendigo a esa familia, bendigo a ese joven, bendigo a esa mujer, bendigo a esa familia y declaro tu victoria, declaro tu luz que los invade a donde se encuentran. Padre, que vengan testimonios de toda esta palabra, que gente venga y nos escriba diciendo lo que tú has comenzado a hacer en la vida de ellos. Padre, lo creo que vienen testimonios y vienen cambios para familias que nos están oyendo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén, amén. Gracias por habernos acompañado en esta oportunidad. En la serie que estamos comenzando sobre las finanzas y el despertar espiritual, este es nuestro primer capítulo introductorio, conociendo el testimonio y la vida de un hombre que hoy es pastor, empresario exitoso, millonario, mentor y escritor de libros. Vamos a continuar con los siguientes capítulos en series y te invitamos a seguir acompañándonos. Que Dios te bendiga. Te mandamos un fuerte abrazo en el corazón. Bendiciones.